3.350 metros sobre las montañas de Luzón. El mayor William Shomo empuja el acelerador del P-51 de Mustang hasta potencia militar máxima. Ante él, 13 aeronaves japonesas ascienden en formación cerrada. Un transporte bimotor rodeado por 12 cazas. Los contadores de munición marcan 1.800 balas disponibles en 6 ametralladoras. La aritmética es simple. Un caza americano, un compañero de ala en algún lugar detrás. 13 enemigos que aún no saben que están siendo observados. Las matemáticas de supervivencia ya han fallado. En 2 minutos, Shomo destruirá 7 de esas aeronaves o morirá intentándolo. La decisión que está a punto de tomar violará cada principio de supervivencia que lo ha mantenido vivo hasta este momento. La mañana del 11 de enero de 1945 llegó con el peso de la rutina sobre el norte de Luzón. La niebla se aferraba a los valles como algodón presionado entre los pliegues de la tierra. Por encima del clima, el cielo se abría en ese tono particular de azul del Pacífico, que los pilotos de combate habían aprendido a desconfiar. Aire despejado significaba visibilidad. Visibilidad significaba ser visto. Shomo había partido del campo de aviación de Lingayen poco después del amanecer, liderando una patrulla de reconocimiento de 2 aviones hacia territorio que la Quinta Fuerza Aérea había marcado como disputado. Su compañero de ala, el teniente Paul Lipscomb, volaba en formación de combate dispersa quizás 270 metros a su derecha y ligeramente atrás. 2 aeronaves. Sin escolta de cazas, sin formación de bombarderos que proteger, solo ojos sobre terreno enemigo. La misión era observación. Las órdenes permanentes eran explícitas. Los pilotos de reconocimiento debían localizar, identificar e informar. El compromiso estaba autorizado solo en defensa propia o contra objetivos de oportunidad que representaran un riesgo mínimo. Un P-51 solitario no poseía ni la profundidad de munición ni el apoyo táctico para librar combate sostenido contra resistencia organizada. Shomo entendía estos parámetros. Había volado suficientes misiones para saber que los hombres que sobrevivían esta guerra eran los que reconocían la diferencia entre oportunidad y trampa. Aproximadamente a las 8:40 hora local, su patrón de escaneo captó movimiento contra el telón de fondo de las montañas al norte. La formación emergió de la boca de un valle como una procesión, ascendiendo lentamente hacia altitud de crucero. Las siluetas se resolvieron en secuencia. Una aeronave bimotor en el centro. Su distintivo morro de invernadero y timones gemelos la identificaban como un transporte Mitsubishi Ki-57 o posiblemente un bombardero Ki-21 en servicio VIP. Dispuestos alrededor, en una pantalla protectora, volaban 11 cazas monomotor, su tren de aterrizaje fijo y cubiertas de motor radial, identificándolos como Nakajima Ki-43 Hayabusa, la aeronave que los pilotos americanos llamaban Oscar. Un caza adicional volaba escolta cercana directamente junto al transporte. 12 cazas. Un transporte de alto valor. 13 aeronaves en total. El estado de combustible de Shomo mostraba reservas adecuadas para el perfil de misión planificado, pero las maniobras de combate consumían combustible a 3 o 4 veces la tasa de crucero. Su carga de munición estaba completa. 1.800 balas de calibre 12.7 milímetros distribuidas en 6 ametralladoras M2 Browning montadas en las alas. Su aeronave no llevaba bombas ni cohetes, solo balas, combustible y el motor Merlin construido por Packard, girando a 2.800 revoluciones por minuto. La formación japonesa aún no había detectado a los 2 cazas americanos. Volaban en un arreglo defensivo suelto, el transporte al centro, las escoltas en capas arriba y abajo, en un patrón diseñado más para visibilidad que para respuesta rápida. Su altitud estaba ligeramente por debajo de la de Shomo, quizás 300 metros bajo su posición actual. Este era el momento donde la doctrina se volvía personal. La misión de reconocimiento ya había tenido éxito. La patrulla había localizado una formación enemiga significativa, operando a plena luz del día sobre espacio aéreo disputado.
La acción apropiada era marcar la posición, anotar el rumbo y transmitir el informe de contacto de regreso al Lingayen para posible intercepción por un elemento de caza del tamaño adecuado. 2. P-51 contra 13 aeronaves no era una respuesta apropiada, pero la doctrina también reconocía algo que las tablas y gráficos no podían capturar completamente. El P-51 poseía ventajas que trascendían la inferioridad numérica. Era más rápido que el KN-43 a casi cualquier altitud. Su rendimiento en picada excedía cualquier cosa que el caza japonés pudiera igualar. Sus 6 ametralladoras de 12.7 milímetros lanzaban más peso de fuego que las ametralladoras gemelas o el único cañón de 20 milímetros que armaban al Oscar. Y había una ventaja que importaba más que cualquier cifra de rendimiento. La formación japonesa no tenía conocimiento. La sorpresa en combate aéreo funcionaba como un multiplicador de fuerza sin techo teórico. Un piloto de caza que lograba sorpresa completa contra una formación enemiga podía atacar, infligir daño y desengancharse antes de que la defensa coordinada se volviera posible. El primer pase era esencialmente gratis. La pregunta era si un solo pase podía justificar el riesgo de lo que viniera después. El pulgar de Shomo se movió hacia el interruptor de armas. William Arthur Shomo no era el tipo de piloto que atraía atención antes de subirse a una cabina. Nacido en Janet, Pensilvania en 1918, llevaba la manera poco ostentosa de los pueblos industriales que bordeaban las estribaciones de los Apalaches. Su padre trabajaba, su madre mantenía la casa. La familia asistía a la iglesia, seguía a los pirates, y entendía que la ambición en ese tiempo y lugar significaba trabajo estable y una casa que se mantuviera cálida en invierno. Volar no era parte de la trayectoria esperada, pero algo en Shomo respondía a la idea de altitud, de precisión mecánica, de problemas que podían resolverse mediante cálculo y nervio. Se alistó en el Cuerpo Aéreo del Ejército en 1941, antes de que Pearl Harbor transformara la aviación de pasatiempo en tiempo de paz a necesidad industrial. Sus pruebas de aptitud mostraron fuerte razonamiento espacial, nervios estables bajo estrés simulado, y una capacidad inusual para lo que los evaluadores llamaron retención procedimental, la capacidad de interiorizar secuencias complejas hasta que se volvieran automáticas. No era rápido, no era llamativo. Los instructores notaron que volaba con precisión sin las entradas dramáticas que marcaban a los pilotos, que confiaban en el instinto sobre el entrenamiento. Sus puntajes de tiro eran superiores al promedio, pero no excepcionales. Su vuelo en formación era ajustado, predecible, confiable. En el sistema que procesaba a miles de jóvenes americanos en aviadores de combate, estas cualidades no se destacaban. Su asignación al Teatro del Pacífico llegó en 1944. Se unió al 82º Escuadrón de Reconocimiento Táctico, una unidad que operaba en los márgenes de las grandes campañas aéreas, volando misiones de observación, fotografiando posiciones enemigas, recopilando la inteligencia que daba forma a operaciones planeadas por hombres que nunca verían las aeronaves que dirigían. El trabajo de reconocimiento se adaptaba al temperamento de Shomo. El perfil de misión demandaba paciencia, precisión y la disciplina para resistir el compromiso cuando el compromiso no servía a ningún propósito. Las cámaras importaban más que las armas. La información importaba más que las victorias. Para enero de 1945, Shomo había acumulado un registro de combate modesto. Había destruido un puñado de aeronaves enemigas en encuentros que los registros describían como compromisos de autodefensa incidentales durante misiones que tenían otros objetivos primarios. No era un as. No tenía reputación más allá de su unidad. La Quinta Fuerza Aérea lo conocía, si lo conocía en absoluto, como un ejecutor constante que traía de regreso buenas fotografías. Su aeronave, un P-51 de Mustang marcado con los códigos del Escuadrón 82, era uno de miles que fluían al Teatro del Pacífico, mientras la producción industrial americana alcanzaba su pico en tiempos de guerra. El Mustang podía ir donde otros cazas americanos no podían, permanecer más tiempo, luchar más duro,
y regresar. Su motor Packard Merlin, una versión construida bajo licencia de la unidad Rolls-Royce, que impulsaba a los Spitfire, entregaba más de 1.400 caballos de fuerza a altitud y permanecía confiable a través de los extremos de temperatura de las operaciones del Pacífico. Shomo conocía su aeronave íntimamente. Conocía la vibración particular que señalaba al Merlin, alcanzando temperatura óptima. Conocía la imagen de mira que significaba compensación adecuada, las presiones de control que indicaban velocidad aérea sin necesidad de escanear los instrumentos. Conocía cómo la aeronave se manejaba en el borde de su envolvente de rendimiento, no por pruebas dramáticas, sino por la experiencia acumulada de cientos de horas en el mismo tipo. Este conocimiento no era sabiduría en ningún sentido filosófico, era algo más simple y útil. Era familiaridad lo suficientemente profunda como para que la máquina se convirtiera en una extensión de la intención. En la mañana del 11 de enero, Shomo no llevaba ninguna premonición especial. Su misión era reconocimiento. Sus órdenes eran observación. Su expectativa era un vuelo a través de espacio aéreo disputado, un estudio de posiciones enemigas y un retorno al Lingayen, con fotografías que ayudarían a los planificadores a entender qué estaban haciendo los japoneses en las montañas del norte de Luzón. El encuentro que siguió transformaría su registro militar y le otorgaría la más alta condecoración que su nación podía otorgar. Pero en la cabina, acercándose a esa formación de 13 aeronaves, nada de ese futuro existía. Solo había el presente, la aeronave, el enemigo, la elección. El punto de no retorno llegó no como una decisión, sino como una serie de acciones que hicieron imposible el regreso. El acelerador de Shomo avanzó a potencia militar completa. La nota del Merlin cambió. Más profunda, más urgente. El sonido de 1.400 caballos de fuerza comprimiéndose en movimiento hacia adelante. El morro del P-51 bajó ligeramente mientras convertía altitud en velocidad, intercambiando la energía almacenada en altura por la energía cinética que lo llevaría a la formación enemiga. Atrás y a la derecha, Lipscomb igualó la maniobra sin comunicación por radio. Los dos pilotos habían informado procedimientos de intercepción estándar antes del despegue. Ciertas acciones no requerían coordinación. Cuando la aeronave líder atacaba, el compañero de ala seguía y atacaba objetivos de oportunidad mientras mantenía contacto visual con su líder de elemento. La formación japonesa continuó ascendiendo sin conocimiento. A este rango, quizás 1.100 metros y cerrando, las aeronaves individuales se resolvían en componentes. Las ventanas del transporte captaban la luz de la mañana. Los discos de hélice de los cazas parpadeaban plateados contra el telón de fondo azul grisáceo de montañas y cielo. La geometría de la formación permanecía intacta. Escoltas manteniendo sus posiciones alrededor de la aeronave central, con la disciplina de una formación que se sentía segura. La mira de armas de Shomo rastreó hacia el transporte. La decisión emergió de una lógica táctica que trascendía la supervivencia personal. El transporte era la misión, los cazas eran protección para la misión. Si el transporte era destruido, el propósito del enemigo fallaba independientemente de lo que sucediera a los atacantes americanos. 730 metros. Tasa de cierre excedía los 960 kilómetros por hora combinados. El morro del P-51 bajó más, convirtiendo el acercamiento en un ataque en picada que llevaría energía máxima a través del compromiso. El indicador de velocidad aérea de Shomo ascendió. 610, 628, acercándose a 640 kilómetros por hora en el descenso. Los controles del Mustang se endurecieron con la velocidad, requiriendo mayor presión para introducir correcciones, pero respondiendo con la precisión de una máquina diseñada exactamente para este propósito. 550 metros. Aún sin reacción de la formación japonesa, las escoltas continuaron sus estaciones. El transporte mantuvo su curso. Toda la fuerza enemiga volaba hacia el ataque americano sin reconocimiento de lo que se acercaba desde arriba y atrás.
365 metros. El pulgar de Shomo presionó el botón de armas. Las 6 Browning de 12.7 milímetros erupcionaron simultáneamente, su tasa de fuego combinada produciendo un rugido sostenido que llenó la cabina con vibración y sonido. Las balas trazadoras, una de cada 5, dibujaron líneas brillantes a través del aire, convergiendo en el objetivo en un cono de destrucción que se estrechaba hacia el fuselaje del transporte. Las primeras ráfagas golpearon la aeronave bimotor, en una secuencia que duró quizás 2 segundos. Los impactos caminaron a través de la raíz del ala de babor y el motor. La piel de aluminio se rompió bajo el martillo de proyectiles de media pulgada. El humo comenzó a salir casi de inmediato, blanco al principio, sugiriendo refrigerante o fluido hidráulico, luego oscureciéndose hacia el gris negro del aceite en combustión. El piloto del transporte inició una maniobra evasiva demasiado tarde. La aeronave viró a la izquierda, intentando zambullirse lejos del ataque, pero el daño ya era catastrófico. El fuego apareció en la raíz del ala de babor, alimentado por líneas de combustible rotas. La integridad estructural del ala comenzó a fallar, mientras el calor debilitaba los largueros de aluminio. Shomo tiró hacia arriba y a la derecha, rompiendo el ataque antes de que la colisión se volviera un riesgo. Su velocidad aérea permaneció alta, más de 560 kilómetros por hora. El Mustang trepó agresivamente, convirtiendo velocidad de regreso en altitud mientras su cabeza giraba para rastrear la situación táctica en desarrollo. El transporte estaba acabado. El fuego envolvió el ala de babor. La inclinación de la aeronave se empinó más allá del control, mientras el piloto perdía autoridad sobre la máquina en llamas. Impactaría las montañas abajo en segundos. Pero el compromiso apenas había comenzado. 11 cazas permanecían. Habían presenciado la destrucción de su principal. Ahora entendían que aeronaves americanas ocupaban su espacio aéreo, y estaban reaccionando. La doctrina que Shomo violaba no era arbitraria. El entrenamiento de combate de cazas enfatizaba los números porque los números representaban física. Un solo caza enfrentando múltiples oponentes enfrentaba desventajas geométricas que ninguna cantidad de habilidad podía superar completamente. Mientras atacaba un objetivo, otros maniobraban para posición. Mientras rastreaba a un enemigo, otros desaparecían del contacto visual. El ojo humano solo podía enfocarse en un punto a la vez. La aeronave solo podía girar en una dirección a la vez. Múltiples oponentes creaban problemas simultáneos que la operación de un solo piloto no podía resolver. La respuesta estándar a un compromiso contra números superiores era simple: atacar, desengancharse, escapar, explotar la sorpresa inicial, aceptar cualquier daño que pudiera infligirse en el primer pase, luego usar velocidad y energía para salir antes de que la defensa coordinada pudiera desarrollarse. La aeronave de Shomo pasó a través de la banda de altitud de la formación en un giro ascendente. No salió. Su cabeza rastreó continuamente, absorbiendo las posiciones de los cazas enemigos mientras respondían al ataque. La formación se había dispersado, su cohesión rota por el shock de la destrucción del transporte. Algunos cazas se zambulleron hacia el naufragio en llamas. Otros treparon hacia la aeronave americana, buscando establecer una ventaja de altitud. La situación táctica era caos, pero el caos podía explotarse. Shomo completó su giro ascendente y revirtió, zambulléndose de regreso hacia la formación desde una dirección que los cazas japoneses ascendentes no podían contrarrestar fácilmente. Un Ki-43 que se había separado del grupo principal cruzó su mira a un rango de aproximadamente 365 metros, lo suficientemente cerca para fuego efectivo, lo suficientemente distante para permitir corrección si el enemigo maniobraba. El piloto japonés aún no había readquirido al caza americano. Shomo disparó una ráfaga de aproximadamente 200 balas. La corriente de trazadoras caminó a través de la cubierta del motor y el área de cabina del Ki-43. El caza rodó invertido, humo brotando del motor radial, y comenzó el descenso pronunciado que indicaba pérdida total de control. Segunda victoria.
quizás 20 segundos desde que comenzó el compromiso. Detrás de él, Lipscomb había atacado objetivos independientemente. Los disparos del compañero de ala podían escucharse en la radio, el silenciamiento rompiéndose momentáneamente con la interferencia eléctrica generada por la descarga de armas. Sus ataques agregaron a la confusión, forzando a los pilotos japoneses a rastrear múltiples amenazas en lugar de concentrar su respuesta contra un solo americano. Un Ki-43 apareció en la visión periférica de Shomo, cerrando desde las 7 en punto bajo. El sistema visual humano detecta movimiento antes de identificar forma. Algo se estaba moviendo en un cuadrante que representaba amenaza. Shomo respondió antes del reconocimiento consciente, palanca atrás y a la derecha, tirando del Mustang hacia un giro ascendente que aumentó el ángulo entre su aeronave y el caza que se acercaba. El piloto enemigo había anticipado una trayectoria de vuelo recta. Sus armas dispararon al aire vacío mientras el giro de Shomo llevó el P-51 fuera de la solución de tiro. La tasa de giro superior del Ki-43 a baja velocidad eventualmente lo traería de regreso a un segundo ataque, pero esa maniobra tomaba tiempo. El tiempo era el recurso que Shomo explotaba. Continuó el giro a través de 360 grados, completando un círculo completo mientras escaneaba su próximo objetivo. La maniobra costó altitud y velocidad aérea. La física del giro sostenido requería sacrificio de energía, pero también mantuvo la conciencia situacional en un momento en que la orientación importaba más que la posición. Un segundo Ki-43 entró en su campo de visión. Este intentaba trepar hacia su banda de altitud desde abajo. La geometría no era ideal. La aeronave enemiga estaba de frente. Un tiro de deflexión difícil que requería liderar el objetivo significativamente. Pero la alternativa era permitir que el enemigo completara su ascenso y estableciera una posición de ataque. Shomo empujó el morro hacia abajo, zambulléndose hacia el caza ascendente. La tasa de cierre se acercó a 1128 km/h combinados. La ventana para fuego efectivo duraría menos de 2 segundos. Su mira de armas rastreó por encima del morro de la aeronave enemiga, compensando el adelanto requerido en este ángulo de convergencia. Disparó. La ráfaga fue más corta de lo que la doctrina de entrenamiento recomendaba, quizás 150 balas, pero los ángulos se alinearon. Las trazadoras parpadearon más allá del morro del Ki-43, luego a través de él, luego hacia la cubierta del motor, mientras el movimiento relativo llevó el patrón de impacto a través de la estructura. El ascenso del caza japonés terminó en humo y escombros cayendo. Tercera victoria. Tiempo transcurrido aproximadamente 40 segundos, pero el compromiso evolucionaba más rápido de lo que cualquier piloto individual podía rastrear completamente. Los cazas japoneses se habían recuperado de su desorganización inicial. Se estaban formando en grupos más pequeños, intentando coordinar ataques contra las dos aeronaves americanas, que habían destrozado su formación. El consumo de combustible de Shomo había aumentado a tasa de combate, aproximadamente 11 litros por minuto a acelerador completo, consumiendo reservas que no podían reemplazarse hasta que alcanzara territorio amigo. Sus contadores de munición habían bajado aproximadamente 500 balas. Las matemáticas que habían parecido imposibles al inicio del compromiso permanecían imposibles. Pero seguía volando, seguía luchando, seguía infligiendo daño. La decisión que ningún manual de entrenamiento enseñaba era la decisión de continuar. La respuesta de la formación japonesa mostraba los patrones observables de disrupción. Los cazas individuales que habían formado la escolta del transporte ahora volaban cursos independientes, su geometría defensiva original disuelta por el ataque americano. Algunos trepaban, algunos se zambullían, algunos circulaban el área donde su principal se había estrellado en las montañas abajo, como si inciertos de si el vuelo continuado servía algún propósito. Shomo identificó esta dispersión como oportunidad. Una formación de cazas organizada podía concentrar fuego, coordinar ataques desde múltiples ángulos
y proteger aeronaves individuales a través de apoyo mutuo. Una colección dispersa de cazas operando independientemente podía ser atacada por partes, una aeronave a la vez, cada encuentro aislado de los otros por la confusión del combate. Su altitud había disminuido a aproximadamente 2.440 metros. La velocidad aérea permaneció por encima de 480 kilómetros por hora, adecuada para maniobras continuas, pero por debajo del estado de energía óptimo para compromiso agresivo. El motor del P-51 permanecía a potencia militar completa, el Merlin funcionando caliente pero dentro de límites. Dos Ki-43 aparecieron adelante, separados uno del otro por quizás 457 metros. La aeronave líder se había posicionado para un ataque contra Lipscomb, quien maniobraba independientemente a altitud más baja. La segunda aeronave parecía estar siguiendo a su compañero de ala sin propósito táctico claro. Quizás recién comisionado. Quizás confundido. Quizás simplemente abrumado por el ritmo de los eventos. Shomo atacó al caza que seguía primero. Su aproximación en picada lo llevó a rango de tiro, antes de que el piloto japonés reconociera la amenaza. Una ráfaga de aproximadamente 175 balas golpeó la raíz del ala y el fuselaje del caza. El fuego apareció casi inmediatamente. El naranja blanco característico del combustible ardiendo, que indicaba un tanque roto. El Ki-43 entró en una espiral descendente, de la cual la recuperación era imposible. Cuarta victoria. Quizás 90 segundos transcurridos. El caza japonés líder había presenciado la destrucción de su compañero de ala. Su ataque contra Lipscomb fue abandonado. La posición del compañero de ala americano ya no importaba cuando una amenaza inmediata ocupaba su cuarto trasero. Rompió duro a la izquierda, zambulléndose hacia el terreno en un intento de escapar. Shomo lo siguió. La persecución llevó a ambas aeronaves por debajo de 1.829 metros, a la banda de altitud donde las montañas se convirtieron en obstáculos en lugar de telón de fondo. Las paredes del valle se elevaron a ambos lados, canalizando la persecución en corredores que limitaban las opciones de maniobra. El piloto del Ki-43 voló agresivamente, usando características del terreno para cobertura, pero la ventaja de velocidad del P-51 erosionó su ventaja con cada segundo. A un rango de aproximadamente 273 metros, Shomo disparó. La ráfaga fue precisa. Los impactos registraron a través del empenaje y fuselaje trasero del caza. La aeronave no se incendió inmediatamente, pero las superficies de control fallaron visiblemente. El timón se desvió en un ángulo inconsistente con entrada deliberada. El estabilizador horizontal mostró daño que afectó la autoridad de cabeceo. El piloto japonés intentó mantener el vuelo. Su aeronave descendió hacia un piso de valle que no ofrecía área de aterrizaje seguro. Los momentos finales de su vuelo desaparecieron más allá de una línea de cresta. El resultado poco claro, pero la trayectoria inconfundible. 5 victorias confirmadas o probables. 2 minutos transcurridos. Shomo tiró hacia arriba desde el valle, trepando para recuperar altitud y conciencia situacional. Su estado de combustible se había vuelto crítico para combate extendido. El consumo a potencia de combate había reducido las reservas al punto donde el retorno a territorio amigo requería consideración inmediata. La aeronave de Lipscomb apareció a babor, trepando en un rastro paralelo. El compañero de ala había atacado objetivos durante las maniobras de Shomo. El análisis subsecuente le acreditaría 3 destruidos. Pero su aeronave no mostraba daño visible. La coherencia de la formación japonesa había colapsado completamente. Cazas individuales huían del área de combate en rumbos divergentes. No permanecía resistencia coordinada. El transporte había sido destruido. La escolta había sufrido pérdidas que excedían el 50% de su fuerza original. Las matemáticas que habían predicho derrota americana habían fallado en explicar los efectos compuestos de sorpresa, velocidad y agresión sostenida. Shomo rompió el compromiso. Su aeronave giró hacia el sureste,
hacia espacio aéreo amigo, hacia el campo de aviación en Lingayen, donde combustible, munición y tripulaciones de tierra esperaban. Detrás de él, las montañas del norte de Luzón contenían los restos de una misión que nunca se completaría. El vuelo a casa tomó aproximadamente 40 minutos. Durante ese tiempo, el alcance completo de lo que había ocurrido comenzó a resolverse en una narrativa táctica posterior a la acción que alcanzaría el cuartel general de la Quinta Fuerza Aérea antes del anochecer. Un piloto americano, 7 aeronaves enemigas destruidas en un solo compromiso. Su compañero de ala había dado cuenta de 3 más. El transporte y su carga desconocida habían sido eliminados. La escolta pesada que lo había protegido había dejado de existir como fuerza de combate. El compromiso eventualmente sería caracterizado con una sola frase que capturaba su naturaleza esencial. Siguió atacando. La citación de la medalla de honor para el mayor William A. Shomo se lee con la restricción procedimental de la documentación militar oficial. Referencia a la fecha, la ubicación, las circunstancias aproximadas del compromiso. Nota la disparidad numérica entre las 2 aeronaves americanas y la formación japonesa de 13 naves. Describe la decisión de Shomo de atacar a pesar de las probabilidades y le acredita destruir 7 aeronaves enemigas en un solo compromiso, 6 cazas y un bombardero, mientras su compañero de ala daba cuenta de 3 victorias adicionales. El lenguaje es preciso, la emoción está ausente. Esta es la naturaleza del reconocimiento oficial. La citación existe como un registro, no como una narrativa. Confirma que ciertas acciones ocurrieron, que esas acciones cumplieron los criterios para el honor militar más alto de la nación, que el individuo nombrado demostró valor extraordinario más allá del llamado del deber. Lo que la citación no puede capturar es la textura de la experiencia, la vibración de la estructura bajo fuego sostenido, la visión de túnel que acompañaba las maniobras de alta fuerza G, el sudor que se acumulaba en los guantes de vuelo a pesar del frío de la altitud, la claridad particular de pensamiento que emergía cuando la supervivencia se convertía en un problema medido en segundos, en lugar de horas. Shomo nunca proporcionó comentario público extenso sobre el compromiso. Después de la guerra, regresó a Pensilvania, a los paisajes y comunidades que habían formado su vida temprana. Persiguió una carrera en aviación que extendió su conexión al vuelo, sin requerir que participara en combate. Se casó, crió hijos, participó en los rituales ordinarios de la vida americana de posguerra. Su nombre apareció ocasionalmente en relatos retrospectivos del combate aéreo del Pacífico. Las organizaciones de veteranos reconocieron su logro. Los historiadores de aviación incluyeron su compromiso en análisis de las operaciones del Mustang contra fuerzas japonesas. Pero Shomo mismo permaneció mayormente silencioso sobre los detalles de lo que había ocurrido sobre Luzón. Este silencio no era inusual entre los recipientes de la medalla de honor. Los hombres que recibieron ese reconocimiento a menudo luchaban por reconciliar la narrativa oficial de heroísmo con su propia experiencia interna de eventos, que se sintieron en el momento más como reacción que como decisión. La citación describía coraje. El piloto recordaba supervivencia. La citación describía valor extraordinario. El piloto recordaba la secuencia de acciones que lo mantuvo vivo por otros 5 segundos, luego otros, luego otros. El costo del combate aéreo no se medía principalmente en bajas, aunque las bajas eran reales y significativas. El costo se medía en el estrés acumulado de exposición repetida a circunstancias donde la muerte era probable y la prevención era incierta. Los pilotos que sobrevivían estas experiencias las llevaban hacia adelante a vidas que fueron formadas por lo que habían presenciado y hecho. Lo que permanecía constante era la brecha entre el reconocimiento oficial y la memoria personal. La citación de la medalla de honor para William A. Shomo describe un compromiso que duró aproximadamente 2 minutos. En ese tiempo, destruyó 7 aeronaves enemigas y contribuyó a la destrucción de 3 otras por su compañero de ala. El registro oficial caracteriza esto como heroísmo extraordinario en combate aéreo.
El piloto que bajó de ese P-51 de Mustang en el campo de aviación de Lingayen sabía solo que había sobrevivido una situación que debería haberlo matado. Había atacado cuando la doctrina decía evadir. Había continuado cuando las matemáticas decían detenerse. Había presionado su ventaja hasta que la ventaja se convirtió en superioridad abrumadora, hasta que la formación que lo superaba en número dejó de existir como fuerza de combate. Si esto fue heroísmo o algo más, instinto, cálculo, el entrenamiento acumulado de años comprimido en segundos de acción decisiva, permanecía una pregunta que el lenguaje oficial no podía responder. Las montañas de Luzón guardaron los restos de esa mañana de enero. El piloto que creó esos restos vivió hasta tiempos de paz, hasta una vida medida por logros más silenciosos que la destrucción de aeronaves enemigas. El cielo sobre esas montañas permanece el mismo cielo que era en 1945. Lo que sucedió allí el 11 de enero requirió 2 minutos. Entender lo que significó requiere reconocer que algunas preguntas sobre el coraje, sobre la supervivencia, sobre las matemáticas de decisiones imposibles, pueden no tener respuestas que encajen cómodamente en citaciones o narrativas o las categorías ordenadas a través de las cuales organizamos nuestra comprensión de la guerra. William A. Shomo no se propuso convertirse en recipiente de la Medalla de Honor la mañana del 11 de enero de 1945. Se propuso volar una misión de reconocimiento y regresar con fotografías. Lo que trajo de regreso, en cambio, fue una historia que la Quinta Fuerza Aérea inicialmente luchó por creer. Una historia de un piloto contra 13 aeronaves, de ataque sostenido más allá de todos los límites razonables, de un resultado que desafió las probabilidades que gobernaban el combate aéreo. El registro oficial confirma los hechos. El silencio que siguió confirma algo más: que los hombres que vivieron tales momentos a menudo los encontraron imposibles de discutir, no porque los recuerdos fueran dolorosos, sino porque el lenguaje disponible para describirlos era insuficiente. Siguió atacando. Esa frase, en su simplicidad, contiene todo lo que la citación dice y todo lo que deja sin decir. Un piloto enfrentó probabilidades imposibles y se negó a aceptar la imposibilidad. Las matemáticas fallaron. El piloto sobrevivió. Y en algún lugar en esa brecha entre el fracaso y la supervivencia, yace la verdad de lo que el coraje aéreo realmente significó en los cielos sobre el Pacífico. Estos nombres merecen ser recordados, no como propaganda, sino como testimonio de que el coraje no siempre llega con fanfarrias, que a veces la decisión más importante se toma en silencio, mirando una formación enemiga que debería hacer imposible la supervivencia, que la historia la escriben quienes se niegan a aceptar que las matemáticas ya han determinado el resultado, y que la memoria de tales momentos perdura no en las citaciones oficiales, sino en la comprensión de que hubo hombres que, cuando llegó el momento, eligieron atacar cuando todo indicaba retirarse.